presencia veremos su faz, en su presencia veremos su faz, por fe. Buenos días, muy buenos días a todos queridos hermanos. En esta bella mañana queremos saludarles a todos aquellos hermanos de Marinilla y de Río Negro que se congregan por este medio. Y queremos en esta mañana dar un saludo muy especial a cada niño que nos acompaña. Queremos invitarles a que participen activamente de la reunión. Muchas veces lo hacen con preguntas que en este caso pues podemos pausar y contestar. Vamos con ánimo a celebrar este día del Señor. Quisiera en esta mañana compartir un poco acerca del Pesaj o la Pascua judía, que es una de las principales festividades del pueblo de Israel. Esta festividad conmemora la salida del pueblo de Egipto hacia la patria prometida hace unos 3400 años. La celebración dura 7 días y en este año comenzó este miércoles en la tarde 8 de abril y va hasta el próximo jueves en la tarde 16 de abril. Como todos sabemos, ellos esperan todavía a su Mesías. Cristo muere el mismo día de la Pascua judía en el que se matan a los corderos. En ambos casos, tanto para ellos como para nosotros, se produce un sacrificio y una liberación. Jesús celebró la última cena durante la Pascua judía, es decir, el 14 de Nisán. Murió en la cruz el 15 de Nisán y resucitó el domingo siguiente de ese año, que fue el 17 de Nisán. La muerte de Jesús cumple la antigua ley hebrea en lo referente al Cordero Pascual, que los judíos comen la noche víspera del 15 de Nisán, es decir, del Viernes Nuestro. Una de las principales tradiciones es que comen la matzá, o el pan ácimo, dejando de comer todo lo que tiene levadura, porque cuando los judíos salieron de Egipto, no tuvieron tiempo de hornear el pan, sino que lo comieron en estado natural, y por eso no se infla, es decir, con harina y agua, lo que lo hace algo sencillo y humilde. Es más, cuando uno ve la película de Jesús, la más tradicional, cuando Jesús parte el pan con los discípulos, ese pan es duro y ese pan suena, es como casi una tostada nuestra. Y así fue que creemos que Jesús lo celebró en ese momento. Ahora bien, Jesús resucitó al tercer día como lo afirman las Escrituras. Es decir, murió el día anterior al sábado de la Pascua judía, estuvo en el sepulcro ese sábado y resucitó al día siguiente, que sería para nosotros de manera simbólica hoy. Con su resurrección, Jesucristo manifiesta de modo pleno y confirma que es el Hijo de Dios hecho hombre. Pablo nos dice en 1 Corintios 5, 7 y 8: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Así que, hermanos, luego de pasar estos días encerrados con un poco de recogimiento, reflexión y quizás de pesar, vamos a celebrar y a cantar del gran amor del Señor, de nuestro Jesús, quien venció la muerte y el pecado al ir a aquella cruz cruenta. Cantemos juntos a aquel que resucitó, vive y gobierna hoy. Dios nos dirija y nos bendiga en este servicio.
como votos de amor. Tu amor permanece por la tempestad, trae misericordia para cada despertar. Siempre has sido fiel y siempre lo serás. Tú no cambiarás y yo cantaré, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán con cantos, siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán con canto, siempre te alabarán, siempre te alabarán. Al huérfano adoptas, nos llenas con tu amor. Al débil levantas, nos llenas de valor. Me haces más como tú, me vistes de esplendor, de blanca pureza, a tu novia vistes hoy, libre de dolor, toda condenación, conocida por quien es, y te cantaré, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán con canto, siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán con canto, siempre te alabarán, siempre te alabarán y te alabarán, todos a una voz te cantan, santo, digno Dios, y te alabarán, todos a una voz te cantan, santo, digno Dios, y te alabarán, Jesús, te alabarán, todos a una voz te cantan, santo, digno Dios, y yo cantaré, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán con canto, siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán con canto, siempre te alabarán, siempre te alabarán. El fin último del hombre es el deleite de tu gloria, oh Señor. Solo en tu presencia y plenitud de gozo y satisface el corazón. Nada se comparará al valor que hay en ti, tesoro sin igual. Conocerte y ser hallado en ti, Jesús, es en verdad felicidad.
es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro. Todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Y te amaré hasta el fin. Están en la persona de Jesús. Y te amaré hasta el fin. Muy buenos días, amados hermanos. Es el tiempo de reflexionar para pasar a tomar la Santa Cena del Señor. Y los invito a que por favor abran sus Biblias en el libro de los Salmos. Vamos a estar en el Salmo 22. La gran mayoría de nosotros sabemos que este salmo es un salmo mesiánico, el cual nos habla acerca de los sufrimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Estas palabras fueron pronunciadas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuando estaba a punto de morir, cargando con todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esta fue la experiencia que Él tuvo que vivir para poder pagar por nuestra redención. Y dice el versículo 7,
todos los que me ven se burlan de mí. Estiran los labios, menean la cabeza, diciendo. Cuando el Señor observaba a las personas que estaban junto a la cruz presenciando su sacrificio, esto era lo que hacía la gran mayoría de ellos. Se burlaban con sus gestos y palabras. Y aún era tanta la ignorancia de aquellos hombres en cuanto a lo que allí estaba ocurriendo, que nos dice el versículo 8 que ellos decían: confió en Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. Pero, ¿qué sería de nosotros si Dios Padre le hubiera salvado de su muerte? Gracias al Señor, porque ya todo estaba determinado de parte de Dios. Gloria al Señor por la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dicen los versículos del 14 al 18. Estoy derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón es como cera, derretido en medio de mis entrañas. Se secó como un tiesto mi vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestiduras, y sobre mi ropa echaron suertes. Alto. Fue muy alto el precio que Jesús tuvo que pagar por ti, amado hermano. Fue tan alto que ningún otro ser podía pagarlo. Solo Dios hombre te podía salvar de tus pecados con su muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por la muerte de Jesús, pero también por su gloriosa resurrección. La tumba no pudo retenerle y ahora vive por siempre jamás. Y un día nos encontraremos con Él en las nubes y desde entonces viviremos por siempre con el Señor, contemplando su presencia. Gracias a Dios por la muerte, por la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y gracias a Dios porque hoy nos permite nuevamente celebrar la Santa Cena como Iglesia de Jesucristo. Nos permite Dios conmemorar el sacrificio de su Hijo Jesús y la resurrección gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es una bendición muy grande, pues, que el Señor nos concede y vamos a hacerlo con reverencia, con humildad, conscientes de lo que estamos haciendo, conscientes de que no somos dignos por nosotros mismos, pero Cristo nos hace dignos de tomar la Santa Cena. Es hora pues de que confesemos nuestros pecados delante del Señor. Si tenemos algún resentimiento contra algún hermano, si tenemos algún pecado que confesarle al Señor, este es un tiempo para que lo hagamos con sinceridad y para que procedamos entonces
libremente a participar de el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a tomar de la copa que representa la sangre que nos lavó de toda nuestra maldad. Señor de los cielos y Señor de la tierra, bendice el pan y el zumo de uvas que representan el cuerpo y la sangre de Jesús. Padre, gracias porque una vez más podemos recordar que Cristo murió por nosotros, pagando nuestros pecados, que resucitó para darnos vida eterna y que muy pronto quizás estaremos con Él disfrutando de la patria celestial. Te damos pues muchísimas gracias, Señor, en el dulce y santo nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, los que están bautizados, los que están en comunión con la Iglesia del Señor, pueden proceder a tomar con libertad la Santa Cena del Señor. Hermanos, muy buenos días. Tengo mucha alegría porque tengo la oportunidad de predicar en esta mañana de domingo. E igual alegría porque sé que todos ustedes están en sus casas, reunidos con sus familias, alabando al Señor. Gracias a Dios que tenemos tantas herramientas tecnológicas para estar conectados, para estar en comunión. Y en ese sentido los invito para que estudiemos la palabra de Dios, para que estemos atentos a lo que tiene hoy la Biblia para decirnos, es decir, lo que tiene Dios mismo para decirnos en esta mañana. Así que los invito para que oremos y comencemos con el sermón de hoy. Señor, mi oración es para que todos los hermanos que están escuchando este sermón y aún todas las personas que escuchan un sermón por primera vez, o tal vez que van a escuchar por primera vez un sermón absolutamente bíblico, tengan corazones sensibles y dispuestos a tu palabra. Obra en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos para que abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 18 al 21. Hechos, capítulo 3, versículos 18 al 21, dice así la Biblia. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer.
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Acabo de leer Hechos capítulo 3, versículos 18 al 21. Y quiero comenzar este sermón contándoles una vieja anécdota. Recuerdo que cuando era mucho más joven y estudiaba en el colegio, los profesores nos llevaban a misa el primer viernes de cada mes. Y mis amigos y yo, todos reunidos en la iglesia con todo el colegio, cantábamos una canción que decía: cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Y era un poco extraño, porque éramos un montón de jóvenes desobedientes, mentirosos, mujeriegos, peleones y vulgares cantando en la iglesia: cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Y incluso nos entusiasmábamos aplaudiendo en la iglesia con esta canción. Y ahora sé que ni siquiera entendíamos lo que estábamos cantando. Pero aunque esa siga siendo una canción muy popular, y aunque las personas de todo el mundo la sigan cantando sin entender todavía lo que la letra de esa canción dice, debo reconocer que es cierta, que es una canción que dice la verdad. ¿Por qué? Porque esa melodía y esa canción básicamente es un pasaje bíblico. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otras palabras, lo que Jesús dice ahí en Mateo 24 es que este mundo, con todos sus afanes y con toda su vanidad, un día, hermanos, va a desaparecer, se va a acabar. Pero la Biblia, sin importar lo que ocurra o lo que haya ocurrido con la historia de la humanidad y con la humanidad misma, nunca va a desaparecer. Va a cumplirse al pie de la letra, desde el principio hasta el fin, y estará presente hasta el final de los tiempos y determinará todas las cosas que van a ocurrir por la eternidad. ¿Por qué? Sencillo, porque es la misma palabra de Dios, y como Él es eterno, pues su palabra también es eterna. Y ese es justamente el gran argumento del pasaje que estamos estudiando en la mañana de hoy, en Hechos capítulo 3, versículos 18 al 21. ¿Cuál? Que la Biblia ha determinado el curso de la historia en el pasado, en el presente e indiscutiblemente lo hará también en el futuro. En ese sentido, quiero explicarles que muchas de las cosas que dice la Biblia ya se cumplieron, que hay otras que se están cumpliendo en nuestros días y que hay otras tantas que habrán de cumplirse en el futuro, en un futuro no muy lejano. Y en el pasaje que estamos estudiando hoy tenemos una serie de ejemplos sobre lo que digo. Por ejemplo, vayamos al versículo 18, dice: pero Dios ha cumplido, es decir, que ya cumplió. ¿Qué ha cumplido? Así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Y en efecto, la historia da testimonio de que Cristo murió en la cruz, martirizado, humillado, despreciado entre todos los hombres. Y dice el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos. Y este justamente es un llamado que tiene efecto hoy, para nuestros días, y que tiene cumplimiento en estos momentos, cuando hay tantas personas alrededor del mundo que están leyendo sus Biblias, que están escuchando el Evangelio y que se están convirtiendo y que se están arrepintiendo de sus pecados. ¿Para qué?
para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dice el versículo 20, y Él envía a Jesucristo. Esto es lo que va a ocurrir, que Dios envíe por segunda vez a su Hijo Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es decir, aquí se está refiriendo al día futuro en que Jesús va a restaurar la tierra, va a juzgar a las naciones, va a condenar a los pecadores no arrepentidos y va a vencer a Satanás. Y termina diciendo el versículo 21, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces vemos en este pasaje lo que la Biblia afirma acerca de sí misma, que va a ser infinita y que ha determinado las cosas que pasaron en el pasado, que están ocurriendo en el presente y que van a suceder en el futuro. Ahora bien, déjenme darles un contexto sobre este pasaje, porque antes de que Pedro pronunciara estas palabras, ocurrieron un par de eventos. En Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11, la Biblia relata la ascensión de Jesús. Después de su resurrección, los apóstoles estaban conversando con él sobre cuándo habrían de venir todas estas cosas, incluso de las que acabamos de hablar, y él les dice que a ellos no les correspondía saber ni el día, ni la hora, ni las sazones, ni los tiempos, ni las ocasiones, que descansaran en el Señor. Y en ese momento Jesús subió a los cielos y desapareció frente a sus ojos, y dos varones con vestiduras blancas se pararon al lado de los apóstoles y les dijeron: ¿por qué miran para el cielo? Así como han visto a ese Cristo desaparecer o irse en las nubes, así también lo van a ver un día regresando en las nubes, pero ya para establecer su reino. Más adelante, Hechos relata la venida del Espíritu Santo, cuando vino en forma de lenguas de fuego y repartió dones a los apóstoles, y los apóstoles comenzaron a hablar en muchas lenguas que no conocían. Y como había hombres de varias regiones alrededor, se asombraban de que los apóstoles estuvieran hablando en diferentes lenguas que ellos no conocían. Y entonces Pedro aprovecha esa ocasión cuando hay tantas personas reunidas para predicar su evangelio. Así que lo que Pedro hace en esta ocasión es aprovechar para predicar, y les dice a todas las personas que están alrededor de ellos y que están asombrados porque todos los discípulos están hablando en diferentes lenguas inspirados por el Espíritu Santo. Él aprovecha y les dice: miren, nosotros no estamos borrachos. Este es el Espíritu Santo que nos envió Jesús, el mismo Jesús que ustedes mismos mataron, crucificaron, ignoraron y lo humillaron hasta llevarlo a la cruz y hasta la muerte. Y ese día muchas personas escucharon el Evangelio y se convirtieron alrededor de 3.000 personas ese día. Luego Hechos narra la sanación de un cojo. Se trata de un cojo muy famoso en el pueblo, que se sentaba en la entrada del templo, una entrada que llamaban como la Hermosa, y él se sentaba allí y era, digamos, un cojo muy popular, muy conocido por todas las personas. Y cuando pasa Pedro en compañía de otro discípulo, de otro apóstol, él les pide limosnas y Pedro le responde: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, sé sano. Y él se sanó porque tuvo fe en que Jesús podía sanarlo, y salió gozoso, salió saltando por todos los lugares, y como todos lo conocían, fue visible a todo el mundo que él había sido sanado en una obra milagrosa. Así que aprovecha también Pedro para dar el discurso del pórtico de Salomón, y allí Pedro vuelve a aprovechar para predicar el Evangelio por segunda vez, en este caso en el libro de Hechos, y le dice a todas las personas que están mirando a este cojo, y les dice: miren, él no se sanó por el poder que nosotros tengamos, sino porque él tuvo fe en el poder de Jesús para ser sano de su enfermedad. Y fue notorio esto ante muchas personas.
Pero Pedro les dijo, hay algo mejor que la sanación del cuerpo, como este cojo, y es la salvación del alma. Así que hoy tenemos 3 cosas para aprender. La primera de ellas es que el padecimiento de Cristo, anunciado por los profetas, ya se cumplió. Vamos al libro de Daniel capítulo 9. El libro de Daniel capítulo 9, versículo 26. ¿Por qué quiero que vayamos a Daniel? Porque el sacrificio y el padecimiento de Jesús fueron profetizados muchos años antes de que Cristo viniera a la tierra. En el Antiguo Testamento los profetas tenían muchas funciones, pero entre ellas Dios los utilizaba para dirigirse al pueblo. Muchas veces para reprender al pueblo, para reprender a los reyes acerca de cómo estaban conduciendo a la nación, o muchas veces también para llamar a las personas a arrepentimiento. Y básicamente, muchas veces la misma palabra de los profetas era la palabra de Dios. Dios se comunicaba a través de ellos. Y hay 3 profetas específicamente que van a escribir o a profetizar sobre el futuro padecimiento del Mesías, aunque ellos mismos no lo conocían en persona. Y uno de ellos es Daniel, que en el capítulo 9, versículo 26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Lo que está haciendo aquí Daniel es profetizar no solamente sobre el Mesías, que iba a ser muerto, iba a ser crucificado, sino que además de eso, Daniel lanza una profecía acerca de la destrucción del templo de Jerusalén, que ocurriría en el año 70 después de Cristo. Lo impresionante, hermanos, de esta profecía es que fue escrita 537 años antes de que Jesús naciera. También vamos al libro de Isaías, en el capítulo 53, que es un pasaje clásico acerca del padecimiento de Jesús en la cruz. Isaías 53, versículos 5 y 6 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos desviamos, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este es otro pasaje, es otra profecía acerca del padecimiento de Jesús, que lo muestra como un cordero inmolado, como alguien que cerró su boca y no se defendió, sino que fue voluntariamente hasta la cruz. Y lo más impresionante es que esta profecía fue escrita aproximadamente en el año 700 antes de Cristo, antes de que Cristo naciera. Y quiero que vayamos a la tercera profecía acerca del padecimiento de Jesús, que se encuentra en el Salmo capítulo 22, y los versículos 6 al 8 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvese, puesto que en él se complacía. Y este mismo salmo, si ustedes tienen la oportunidad de estudiarlo en la casa, es casi que una transliteración de muchas de las palabras que Cristo mismo pronunció en la cruz. Así que es un salmo de David, otro salmo profético que de manera impresionante fue escrito 1000 años antes de que Jesús viniera. Todas estas profecías se cumplieron, hermanos. De hecho, Cristo mismo dio cuenta de ello una vez Él hubo resucitado, una vez Él resucitó. En Lucas 24, del 44 al 48 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora bien, ¿por qué Cristo padeció en la cruz? ¿Por qué los profetas hablaron en el Antiguo Testamento sobre la muerte de Jesús? Recordemos que el hombre originalmente fue creado para alabar a Dios. Ese es todo el propósito del ser humano, o por el cual fue creado. Pero cuando el hombre desobedeció, cuando el hombre pecó en Adán, en el huerto del Edén, ese propósito del hombre se rompió, porque ya había pecado, había rebelión, y el pecado es despreciado por Dios y corta la comunión entre los hombres y Dios. Así que también se rompió esa comunión con Dios y ya los hombres no pueden alabar a Dios como en un principio fueron creados de manera original con ese propósito. Y ya el hombre no alaba a Dios porque el hombre se ha convertido en un hombre de corazón que tiende a la maldad, al pecado, a ofender a Dios con sus transgresiones. Así que alguien tenía que aparecer en la escena para restablecer esa comunión rota entre Dios y los hombres, pero además para pagar por el pecado que los hombres habían cometido. En primer lugar, desde Adán, cuando desobedeció en el huerto del Edén, y hasta nuestros tiempos en que seguimos pecando, seguimos ofendiendo a Dios con nuestro pecado y con nuestras transgresiones, y por lo tanto muchos hombres que no se han arrepentido y no han ido a Él, pues todavía tienen una relación truncada con su Dios. Entonces, recuerdo el primer punto, que el padecimiento de Cristo anunciado por los profetas ya se cumplió. El segundo punto, que los tiempos de refrigerio se están cumpliendo en estos momentos. Recordemos lo que dice el versículo 19 del capítulo 3 del libro de Hechos, que es el pasaje que estamos estudiando en esta mañana. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Los tiempos de refrigerio comenzaron con el nacimiento de Jesús, su ministerio en la tierra, los inicios de la iglesia primitiva hace 2000 años, un poco más, y esos tiempos de refrigerio permanecen hasta nuestros días. Por eso el segundo punto es que esos tiempos de refrigerio están cumpliéndose en este momento. Y eso parece muy difícil de creer. ¿Cómo así que tiempos de refrigerio? Es decir, como una especie de sinónimo de tiempos de paz, o tiempos de tranquilidad, o tiempos de descanso. Y ustedes me dirán: Daniel, pero ¿cómo puede usted decir que en estos momentos estamos en los tiempos de refrigerio? Bueno, sí, es difícil de creer. El mundo parece demostrar todo lo contrario. Hay violencia, hay guerra, hay abortos, hay muertes, hay homosexualidad y hay una tendencia general al pecado desbordado en toda la humanidad, en todo el mundo, en todos los países, en todas las razas, sin importar cuán religiosos sean los pueblos. Hay una tendencia cada vez más marcada hacia el pecado. Y todos los desastres y todo el dolor del mundo actual. De hecho, hoy estamos viviendo una crisis mundial muy profunda, de cuenta de un virus que puso en jaque incluso las grandes potencias mundiales. Y con todo esto, metidos en las casas, tantos muertos en Europa, en Estados Unidos, en Italia, en España y en nuestro propio país, y decir, ¿cómo creer que hay tiempos de refrigerio? Pero aquí la Biblia se está refiriendo a tiempos de refrigerio espiritual.
que es un gozo del alma, un gozo del corazón, que no podemos comprender y que el mundo tampoco puede comprender. ¿A qué se debe este refrigerio, esta tranquilidad, esta paz espiritual? A que estamos en comunión con un Dios que nos creó para alabarlo. Es decir, todos aquellos que han acudido a Jesús y se han apartado de su pecado pueden tener paz espiritual en medio de la tormenta. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así también lo dice Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahí está hablando Jesús. Y lo primero que Jesús dijo fue: la paz os dejo. Es decir, Él nos dejó esa paz para quienes creamos en Él. Sí hay tiempo de refrigerio. Ahora quiero contarles una anécdota. En los últimos días alguien se me acercó y me preguntó qué pensaba yo de toda esta crisis que estamos viviendo en el mundo de parte del coronavirus. Toda esta crisis mundial, tanta mortandad. Y esa persona me lo preguntó porque estaba muy preocupada por su vida, estaba muy preocupada por el futuro y por el mundo mismo. Y yo le dije: mire, yo tengo una visión muy distinta de la vida, porque he creído en Jesús. Y tengo una percepción completamente diferente de la vida y de la muerte. Porque sé que mientras esté en la tierra, Dios me guarda y tengo tiempos de refrigerio. Pero sé también que hay después de la muerte. Yo sé para dónde voy. Esas palabras se las dije: yo sé para dónde voy. Y tal vez él en su preocupación no me pudo entender, como muchas personas no me pueden entender hoy. Pero al final de este sermón podrán entenderme. Porque yo he creído en Jesús y he sido perdonado, y sé que después de la muerte viene la vida eterna para mí, y sin importar las pestes, sin importar los virus y las enfermedades, sé que yo tengo una ciudadanía en el reino de los cielos que me espera, y eso me da esperanza, y es un refrigerio para mi corazón. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y quiero terminar diciéndoles el pasaje de Filipenses 4:7 diciendo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esos son los tiempos de refrigerio a los que hace referencia Hechos capítulo 3. Sin embargo, nadie puede negar que la vida es difícil, que hay dolor, que es un dolor que los cristianos sabemos entender, así sea en una pequeña medida, como parte de la indescriptible voluntad de Dios que permite el dolor. Así que los padecimientos de Cristo profetizados se cumplieron. 2. Los tiempos de refrigerio se están cumpliendo en estos momentos, en el tiempo presente, pasado y presente. Y en tercer lugar, el tercer punto del sermón, los tiempos de la restauración de todas las cosas están por cumplirse. Estamos hablando del futuro. Y esos, queridos oyentes, de verdad son tiempos de refrigerio. Cuando Cristo reine en su trono celestial y Él tome posesión de todas las cosas que le pertenecen, y el pecado y el dolor y la muerte y la maldad de este mundo pasen y del corazón de los hombres desaparezcan. Cristo vendrá por segunda vez, yo se lo aseguro, para cumplir esta promesa
de restablecer su reino milenial, y cuando derrote a Satanás y deseche a los pecadores no arrepentidos, fundar su reino con todos los salvos, un reino eterno. Quiero leer para ustedes Isaías capítulo 2, versículos de 2 al 4, dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esa es la gran profecía de Isaías, ya no sobre el padecimiento de Jesús, sino sobre el momento en que Cristo venga por segunda vez, es decir, un tiempo futuro para nosotros, también tiempo futuro para Isaías, y en el que todas las cosas van a ser restablecidas por su gloria. Ni ustedes ni yo podemos entender la magnitud de esta promesa de Dios, queridos oyentes. Su reino no puede ser descrito de ninguna manera. Ni ustedes ni yo, queridos oyentes, podemos entender la magnitud de esta promesa de Dios. Su reino no puede ser descrito con palabras humanas. Todo lo que Dios nos da a entender sobre ello, sobre aquellos tiempos del futuro de la restauración de todas las cosas, en su palabra nos las da a entender con las cosas más preciosas que los hombres conocemos, como el oro, como la plata, como el cristal, hablando de calles de oro, de ríos de cristal, diciendo que no habrá necesidad de sol porque Él será la luz para todos los salvos. A eso se refiere este pasaje de Hechos. Yo les pregunto, no podemos entenderlo. ¿Ustedes saben cuántos ángeles van a rodear a Jesucristo cuando Él regrese? ¿Creen que la gloria de Dios tiene algún aspecto? ¿Se imaginan qué tipo de melodías van a sonar en los confines del reino celestial en adoración al Cordero de Dios? ¿Tienen idea de cuántos millares de almas van a estar allí? Apocalipsis 21, versículo 4 dice: Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo este mundo de miseria, de dolor y de maldad se va a acabar, y vendrá el tiempo de la restauración de todas las cosas, en un tiempo no muy lejano, se los aseguro, y todo esto ocurrirá. Lo que dice Apocalipsis 22, del 1 al 5 es: después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus fuentes. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Hemos aprendido 3 cosas a partir de Hechos, capítulo 3, versículos 18 al 21. Primero, que el padecimiento de Cristo anunciado por los profetas ya se cumplió. El versículo 18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. 2. Que los tiempos de refrigerio se están cumpliendo en este momento.
Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y 3. Que los tiempos de la restauración de todas las cosas están por cumplirse. Parte final del pasaje, versículos 20 y 21. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Pablo por boca de sus santos, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Ahora bien, no puedo concluir este sermón sin antes llamar su atención sobre algo que me parece lo más importante de todo. Escúcheme, nada de esto sirve si usted ignora la primera parte del versículo 19, puntualmente el fragmento que dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. La palabra arrepentíos y convertíos están conjugados en un modo gramatical imperativo, es decir, que expresa mandatos, órdenes, solicitudes, ruegos o deseos que deben cumplirse de inmediato. Se trata de un llamado de alerta de la palabra de Dios, un llamado que Dios le hace a cada uno en particular en esta mañana. Lo que quiero decir es que si alguno de los que me escucha en este momento piensa que este pasaje no tiene nada que ver con su vida, está equivocado. Sí, ese versículo es para usted. Dios lo está llamando a arrepentirse y a convertirse. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Los confiesa, es decir, los pecados, y se aparta ¿de qué? De esos pecados. Ese alcanzará misericordia. Pero el que sigue viviendo su vida de pecado, el que sigue sin arrepentirse, lejos de la voluntad de Dios, no prosperará. Porque el proverbio es aquí un poco suave para expresar palabras mayores del Apocalipsis, y es que quien encubre sus pecados irá al lago que arde con fuego y azufre. Es necesario arrepentirse entonces para tener parte en todas estas promesas de Dios. La palabra convertidos en su raíz griega traduce revertir, volver. ¿Volver a qué? A tener comunión original con Dios, esa comunión que se rompió por causa de nuestro pecado, para volver a alabarlo con nuestra vida, con nuestras decisiones, con su vida, con sus decisiones, con sus pensamientos y con sus actos. Lo que Dios demanda de usted en esta mañana es que tenga fe, que crea que es verdad, que Jesucristo murió en la cruz para pagar por sus pecados, por sus transgresiones, y aunque no lo merezca, que reciba el regalo de la salvación, es decir, que vaya al cielo y no al infierno cuando usted muera. Solo por fe en Jesús usted puede tener derecho a ese privilegio eterno. Piénselo, por favor. Termino con un pasaje de Joel, capítulo 2, versículos 12 al 13. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El famoso predicador Charles Spurgeon dijo una vez: creer en una idea de un Dios es una cosa, pero creerle a Dios
es otra muy diferente. Padre, mi oración es que tu Evangelio convierta los corazones de aquellos que no se han arrepentido y que este mensaje llegue a los oídos y a los ojos de aquellos que están todavía apartados de tu ley, que están apartados de tu gracia y de tu voluntad, y que siguen viviendo de forma desenfrenada una vida de pecado y que no se han arrepentido de ellos. Que entiendan que ni yo ni ningún otro hombre es superior a otro. La diferencia es que algunos nos hemos arrepentido ya y hemos decidido creer y otros no. Gracias porque tu palabra es directa, es honesta y es verdadera. Amén. Gracias.